Bien, hoy vamos a tocar un tema precioso, se llama Traspasando el Velo. El hecho de que podamos caminar, podamos vivir y experimentar bajo la realidad del nuevo pacto, bajo la realidad de que ahora estamos incluidos en Cristo. Es algo que tiene mucho que ver con lo que compartíamos en la mañana con los jóvenes. Leíamos la parábola del hijo pródigo y cómo es que solamente cuando el Espíritu alumbró y permitió ver a este hijo a casa del Padre, es que pudo reconocerse en la posición en la que se encontraba, ¿no? Y es necesario que el Espíritu nos abra los ojos para ver esta realidad. Bien, en estos últimos tiempos Dios nos está dando espíritu de sabiduría y revelación para ver lo concedido en Cristo, quien habita en nosotros en forma de vida. Sabemos que, aunque en Cristo no hay velos, porque todo está consumado, para nosotros la caída del velo es un proceso continuo que se da en nuestra alma para que pueda disfrutar lo que ya tenemos en el Espíritu. No se trata de que nos falte Cristo, ¿no? No se trata de eso. Se trata de que aún no lo conocemos por completo para ser conscientes de quién Él es y todo lo que en Él ya tenemos. A veces nuestras oraciones reflejan nuestra falta de entendimiento, ¿no?, del nuevo pacto y de Cristo en nosotros y nosotros en Él. Porque a veces nuestras oraciones reflejan o expresan cosas como: Dios, dame paciencia, ¿no? Dame paciencia con mis hijos, dame paciencia con mi esposo, con mi esposa. O Dios, dame amor para darle a mis hijos. O Dios, dame paz. O Dios, dame lo otro. Cuando en realidad no es el problema la falta de esas cosas. El problema es que no tenemos el conocimiento para entender y comprender de que está dentro de nosotros. Nos falta ver. A medida que los ojos de Cristo sean activados en nosotros, podremos ver todo como Él lo ve. ¿Cómo es esto? Bueno, reconciliado, redimido, trasladado y consumado. Solamente con los ojos de Cristo, cuando son activados en nosotros, podemos ver absolutamente todo, reconciliado, salvado, trasladado y consumado. Y esto se traslada a cualquier acción que hagamos, a cualquier cosa cotidiana que realicemos, todo. Puede ser que hasta en el almuerzo pueda ver a Cristo, sí. Solo que nos faltan los ojos para ver. Puede ser que mi esposo vea a Cristo, sí, pero nos faltan ojos para verlo. No es una cuestión de que no esté Cristo, es una cuestión de que nos falta Cristo para ver, ¿no? Nos faltan sus ojos. Porque cuando entendemos que todo ha sido reconciliado en Él, nuestro trabajo, nuestras amistades, la educación, la economía, todo es mirado bajo sus ojos. Pero por eso, si aún nos está costando entender, comprender y experimentar a Cristo en todo lo que hacemos, es porque nos falta visión, nos faltan sus ojos. Nos falta que se nos sea abierto el plano espiritual, que se nos sea abierto la realidad eterna en la cual ahora vivimos. Entonces, para seguir avanzando y madurando es necesario que podamos ver la realidad del pacto en el que ahora nos movemos. Y vamos a hacer un pequeño viaje por las Escrituras para entender los pactos. Hoy quiero colaborar con eso. Y el Espíritu está en esta misión, ¿no? Bueno, sabemos que fuimos creados en Él, pero luego por causa de la desobediencia salimos de Él. Y creamos nuestra propia línea donde reinó el pecado y reinó la muerte. Y a partir de aquí veremos cómo el plan eterno de Dios para devolvernos a Él se va a ir cumpliendo, ¿no? Y ahí vamos a ver en la siguiente diapositiva un gráfico tremendo que vamos a ir llenándolo conforme vayamos pasando este viaje por las Escrituras. Sabemos que Colosenses 1:16 nos dice que todo fue creado en Él, para Él y por Él. Es decir, todo fue creado en Dios. Y desde la eternidad hay un pacto que es eterno, ¿no? Vivir en Él. ¿Pero qué pasó? Bueno, Adán y Eva desobedecieron y entró el pecado y entró la muerte.
y automáticamente hicimos una línea aparte de la que Dios había establecido para nosotros. Ahora, primero Dios le hace una promesa a Abraham que se cumplirá por su descendencia. Y miren, vamos a verlo en el siguiente versículo, porque esto es tremendo. Génesis 12, 7. Y dice, el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y quiero que prestemos mucha atención aquí, porque esta palabra descendencia va a tener mucho sentido de acá a unos minutos cuando avancemos. Pero quiero que no se pierdan de esto. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Hay una promesa. ¿Pero para quién? Para la descendencia. Vamos a avanzar a otro versículo en Génesis 15, del 5 al 6. Es el mismo Dios hablándole a Abraham y dice, el Señor lo llevó fuera y le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Otra vez aparece esta preciosa palabra que es tu descendencia. Y vamos al versículo 6 y dice, y Abraham creyó en Dios y se lo reconoció por justicia. Y vamos a avanzar un poquito más y vamos a ponerlo ahí en el gráfico precioso que tenemos, ¿no? Ahí está Abraham y se le dio una promesa, ¿no? La descendencia a la cual Dios hacía referencia no eran sus generaciones, ¿no? Por mucho tiempo leímos esto, bueno, la descendencia de Abraham, ¿no? Todas sus generaciones, sus hijos. Pero la descendencia a la cual hace referencia a Dios era una sola persona, es Cristo. Sobre Cristo, es decir, sobre la descendencia, todas las promesas de Dios se cumplirían. Todo. Todo lo que Dios le había prometido a Abraham se iba a cumplir solamente en su descendencia. Y su descendencia es una persona, Cristo. Ahora, Abraham no tuvo que esforzarse para lograr justicia delante de Dios. Solo la fe se le contó por justicia. Por eso dice, Abraham creyó y se le reconoció como justicia. Es decir que, para poder acceder a la promesa que Dios le hizo a Abraham, solamente hace falta una cosa, fe. Confianza, ¿no? Y en la promesa se nos hace justos por la fe. Ahora Dios, viendo que la maldad se incrementaba en el mundo, decide hacer un pacto con su pueblo, ¿no? Y vamos a avanzar un poquito más. Miren lo que dice en Éxodo 34, 27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Qué tremendo, porque acá Dios va a hacer el primer pacto, pero con la humanidad, ¿no? Miren, 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Miren esto tremendo, porque acá hay una sombra preciosa. Y que el Espíritu nos permita ver, que nos abra los ojos para ver a Cristo aquí. Esto de lo que está hablando es una sombra preciosa de Cristo en Moisés. Moisés pasó 40 días y 40 noches preparando el pacto en tablas de piedra. Pero Cristo pasó 40 días y 40 noches en el desierto preparando el nuevo pacto, donde sus palabras no estarían en tablas, sino en el corazón. Esto es tremendo. Moisés pasó 40 días y 40 noches y el pacto, ¿no? Las palabras, los mandamientos, la ley, iba a ser escrita en tablas de piedra. Pero Jesús en el desierto pasó el mismo tiempo, pero ya no iba a escribir Dios sus mandamientos en una tabla, lo iba a escribir en el corazón. Y la demostración de eso es Jesús en el desierto, porque cuando Satanás lo tentó, Jesús ya no tenía que sacar un escrito, Jesús ya no tenía que sacar unas tablas, porque la ley, el mandamiento, la palabra habitaba dentro de él, estaba en su corazón.
Y todo lo que decía era lo que habitaba en su corazón. Jesús lo demostró ante Satanás y es tremendo porque el mismo corazón de Jesús ahora está dentro de nosotros. Es el de carne, amado. En piedra no se podía cumplir. Arrancó el corazón de piedra y nos dio un corazón de carne, el corazón de Cristo. Y más adelante vemos que Dios, en ese pacto que había hecho con su pueblo, era condicional. Era un pacto que tenía condiciones para que Dios actuara de determinada manera, ¿no? Miren, Deuteronomio 28:1. Está hablando Dios nuevamente y dice: y sucederá que si obedeces, y por eso lo marco con amarillo, porque es condición, si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y vamos a avanzar un poquito más en el versículo 15. Dice: pero sucederá que si no obedeces, nuevamente una condición, al Señor tu Dios, y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Vemos que este pacto que Dios había hecho con su pueblo era condicional. Si nosotros cumplíamos, Él nos bendecía. Pero si no obedecíamos y no cumplíamos, todas las maldiciones iban a venir sobre nosotros. Bueno, ¿y qué creen que pasó? Todas las maldiciones estaban sobre Adán porque era imposible que lo cumpla. Y todo esto Dios lo hizo para que el ser humano pueda darse cuenta de su pecado y su incapacidad para obedecer, básicamente por su naturaleza pecaminosa. Y miren, y Pablo lo dice en Romanos 3, del 10 al 12. Y dice: como está escrito, no hay justo, no hay uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni uno pudo cumplir la ley. A pesar de que hacíamos acciones buenas, no era bueno para Dios. Nadie podía hacer el bien supremo, nadie podía expresar el bien supremo. Pablo nos aclara que la ley fue dada por el pecado de la humanidad. Pero solamente la ley iba a ser dada hasta el momento en que llegara Cristo, la descendencia ahora. A partir de ahí dejaríamos de ser juzgados por la ley para ser declarados justos mediante la fe en el Hijo. Vamos a ir a Gálatas 3, 19 y 21. Y miren lo que dice acá, porque es precioso. Está hablando Pablo. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Dice: fue añadida, miren esta palabra yo lo marcaba, fue añadida la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero miren esto, pero la intención era que la ley durara solo ¿hasta cuándo? Hasta la llegada de la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Y la pregunta es, ¿la descendencia llegó? Por supuesto. Y la promesa se cumplió en él. Por eso Pablo dice: ya no están bajo la ley, están bajo la promesa. Y miren lo que dice el 21. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera, ¿no? O sea, parecía que en Gálatas había algunos hermanos que decían: entonces la ley, ¿para qué me la han dado, no? El Señor es malo. O sea, me promete una cosa, luego me da la ley para que la cumpla. El Señor está loco, ¿no? Pero Pablo, con el amor tierno del Señor, dice: de ninguna manera hay conflicto entre la ley y las promesas de Dios. Porque dice: si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos, y acá nos incluye absolutamente todos, somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Es decir que si la ley que nos hubiera dado Dios, ¿no?, que dio en el primer pacto, en el antiguo pacto, hubiera podido ser capaz de impartir vida, es decir, que si nosotros obedecíamos la ley, teníamos nueva vida, si hubiera sido capaz de eso, la promesa no tendría sentido.
Y miren, vamos a verlo en este gráfico precioso, ¿no? Para ordenarnos un poquito. Está la promesa y dice que la ley fue añadida a la promesa. Fue añadida a la promesa, pero la ley apuntaba siempre ¿a quién? A la promesa. La ley apuntaba a la promesa, ¿no? Y tenemos el antiguo pacto, con condiciones, con esfuerzos, con reglas, con normas. Todo el pueblo lleno de maldad, de maldición y de condenación. Ese es el antiguo pacto. Todos estamos condenados, todos somos malditos, todos estamos llenos de maldad y no podemos cumplir la ley. Pero la ley solamente nos fue dada ¿para qué? Para conocer que estábamos mal. Y para apuntar a aquel que era la promesa. Para apuntar a aquel que sí podía cumplir la ley. Y es tremendo porque la ley nunca fue mala. Todo lo contrario. Fue el medio por el cual podíamos ser conscientes de que requeríamos un Salvador. La ley nos sirvió para darnos cuenta de que el único que puede cumplirla es Cristo. Y lo tremendo es que Él ahora está en nosotros. Esa es la promesa. Por lo tanto, no somos justos porque podamos obedecer los mandamientos, sino porque creemos que Cristo sí puede hacerlo en nosotros. Por eso hablamos de que no es una autodisciplina. No estamos queriendo o intentando que Adán obedezca la ley, porque no hay ni un justo. No hay nadie que pueda hacer lo bueno. No hay nadie que pueda obedecer. No hay nadie que pueda buscar a Dios. No hay nadie. Dice, mientras se acercaba el tiempo del cumplimiento del plan de Dios para redimirnos y salvarnos, ahora Él comienza a comunicar por medio de profetas su pacto eterno. Porque acá no nos deja. Acá va a aparecer algo precioso. Y vamos a ir a Jeremías 31, versículos 33 y 34. Porque acá Dios va a hablar claramente de este pacto eterno que hay con su Hijo. Y dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Qué tremendo, ¿no? Si podemos ver a Cristo aquí. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 34. Y no tendrán que enseñar más a cada uno, a su prójimo, y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. 37. Dice, así dice el Señor, si los cielos arriba pueden medirse y explorarse abajo los cimientos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hayan hecho, declara el Señor. Esto es precioso. Dice, si los cielos arriba pudieran medirse, no se puede. Y dice, y explorarse abajo los cimientos de la tierra. Por más que el ser humano quiera explorarlo, no puede. Dice, si eso sucede, yo desecharé a toda la descendencia de Israel por todo lo que hayan hecho. Es decir, jamás va a suceder eso. No nos va a desechar. Este es el pacto eterno que estaba haciendo con Cristo. Es el pacto eterno que estaba haciendo con nosotros incluidos dentro de él. Y miren ahora este gráfico cómo se va implementando, ¿no? Porque ahora tenemos un nuevo pacto, tenemos una promesa de Dios de que vienen días en los cuales esa ley que estaba en tablas ahora va a ser puesta en nuestros corazones. Y dice, esa ley va a ser cumplida porque va a estar dentro de nosotros y la va a escribir, ¿no? Y dice, y yo haré que ustedes obedezcan mis mandamientos. Es una obediencia conferida. Dice, y yo haré que ustedes me obedezcan, yo haré que ustedes cumplan, yo haré que ustedes me busquen. ¿Por qué? Porque va a impartir su temor santo, que es Cristo en nosotros. Y luego dice, y los perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado, ¿no? Gracia, perdón, amor. Este nuevo pacto está basado en eso. Ahora miren, a diferencia del antiguo pacto, que fue con el ser humano destituido de la gloria de Dios, que lo rompió y siempre lo rompería, este nuevo pacto es para todos los que por fe hemos sido incluidos en Cristo.
Este pacto no depende de nuestra fidelidad, sino de la suya. Solo nos pide que permanezcamos rendidos y Él se encargará de perfeccionar su obra en nosotros. Porque dice, aquel que comenzó la obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y fiel es Dios para cumplir lo que dice. Fiel es Dios. Nosotros no somos fieles. Él es el fiel y Él lo cumple en nosotros. Hay momentos en los que creemos que no podemos permanecer en Él, pero mientras seamos sinceros con Él, el Espíritu Santo obra en nosotros. Y me viene a la cabeza este versículo que dice, no sabemos cómo orar, pero nuestra debilidad, el Espíritu lo hace por nosotros. No sabemos qué pedir a Dios, no sabemos qué decirle, pero el Espíritu lo hace en nosotros. Solamente requiere sinceridad, solamente requiere rendición, abandono, permanecer. No quejarnos, ¿no? ¿Está bien sentirnos incómodos? Por supuesto que sí, ¿no? Pero cuando justifico esa incomodidad, cuando justifico a la carne, Dios no puede obrar, ¿no? Porque hay resistencia. Y ahora miren, vamos a ir a Mateo 5:17, porque aquí ya llegó Jesús, ¿no? Llegó Jesús, llegó el tiempo del cumplimiento. Y dice Jesús, no piensen que he venido a poner fin a la ley o a los escritos de los profetas, sino que he venido a cumplirla, ¿no? Dice, no piensen que he venido para poner fin a la ley o los escritos de los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir, dice. Esto es tremendo. Y vamos a verlo ahí en el gráfico que va a salir. Porque ahora llega el Cordero, ¿no? Llegó el Cordero. Y llega una cruz, que es la única forma de sacarnos del antiguo pacto y llevarnos al nuevo. Y es un cordero, ¿no? Muere como cordero, pero resucita como un león, resucita como un rey. Y es tremendo porque Jesús no vino para acabar con la ley o para desordenar todo lo que Dios ya había establecido, sino que vino para cumplirla, para mostrarnos que solamente Él podía cumplirla, porque toda la ley lo apuntaba a Él. Él es el amor, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la salvación, Él es el perdón, Él es la obediencia, Él es la honra, Él es la adoración. Los 10 mandamientos hablan de Él. Los 10 mandamientos hablan de Él. Y dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y no mentirás y no robarás. Y no codiciarás las cosas ajenas y no codiciarás a la mujer de tu hermano. Todo eso estaba apuntando a Cristo. El milagro precioso es que Cristo está en nosotros. Y la ley es cumplida en nosotros por Él. Por la fe. El nuevo pacto no es el descarte de los mandamientos de Dios, sino la persona de Cristo impartido en nosotros cumpliendo toda la ley. Él absorbió todo el antiguo pacto y ya no vivimos más por esfuerzos propios para obedecer a Dios, sino que toda nuestra confianza está en los esfuerzos de Cristo. Esto es lo tremendo, ¿no? No es que viene el Cordero y dice, bueno, la ley no sirve, ¿no? No. Viene y la cumple por completa. Y les dice, muchachos, hay un camino mejor. La cruz. Yo voy a morir para impartirme en ustedes y solamente tienen que creer en mí, solamente tienen que confiar en mí, en lo que yo voy a hacer y la ley va a ser cumplida en ustedes. No por sus esfuerzos, sino por los míos. Cuando en Jeremías dice, pondré mi ley dentro de ustedes, está hablando de Cristo en nosotros. Está hablando de toda la ley que lo apuntaba dentro de nosotros. El ser humano tergiversó la ley, ¿no? Y creó sus propios mandatos, sus normas, sus reglas, para tratar de alcanzar la perfección ante los ojos de Dios. Con los no uses, no hagas, no debes, esto no es así, esto no es para acá, Dios no quiere esto para ti. El ser humano tergiversó la ley. Hay veces que creemos que debemos cumplir con determinadas condiciones para estar bien con Dios, ¿no? Dice, no tenemos comunión con Dios solo porque oramos, alabamos o leemos las Escrituras, sino porque Cristo habita en nosotros. Nuestras acciones no producen comunión, sino que nuestra comunión produce las acciones. Les vuelvo a decir porque queda un poquito ahí. Nuestras acciones no producen comunión,
nuestra comunión produce las acciones. Es decir que no es porque yo haga tal cosa, hay más de Dios en mí. No, hago porque Dios está en mí. En el antiguo pacto era, bueno, busco más a Dios, presento más sacrificios, oro más, alabo más, congrego más, busco más, leo más, y así Dios estará bien conmigo y me va a bendecir durante toda la vida, ¿no? Pero si no lo hago, bueno, Dios me maldice, ¿no? Eso se acabó, porque Cristo está en nosotros. Por lo único que podemos decir que tenemos comunión unos con otros y Dios con nosotros es porque Cristo está en nosotros, no por lo que hacemos. Cuando nosotros entendemos la comunión preciosa que tenemos, hay expresión. Oramos porque entendemos la comunión que tenemos con Él, porque somos uno. Congregamos porque entendemos que somos uno, porque disfrutamos a Cristo en los demás. Alabamos porque disfrutamos a Cristo. No alabo para que Dios me bendiga, sino que estoy bendito y lo hago por agradecimiento. Es distinto, ¿no? Es momento de que nuestros ojos sean abiertos a esta realidad. Es tiempo de despertar para que la luz de Cristo nos alumbre. Y me lleva a este versículo en el que dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te alumbrará. Ahora, esto es tremendo, ¿no? Porque decimos, bueno, hasta que Cristo lo logre en nosotros, hasta que la luz me alumbre. No, no dice así. Dice, despiértate, levántate y la luz te alumbrará. Es momento de despertarnos, amados. Es momento de tomar determinación en muchas cosas. Dice, despiértate, porque ya lo sabes, la luz ya está en ti. No es una cuestión de que te falte luz. Es una cuestión de que te falta verlo. Y a veces lo vemos, pero nos resistimos. Y dice, despiértate, sal de donde estás. Dice, despiértate tú que duermes, ¿no? Levántate de los muertos, porque a veces pareciera que estamos muertos aunque tenemos vida, ¿no? Y dice, toma la determinación de despertarte y la luz de Cristo te alumbrará. La luz que es Cristo te alumbrará, porque está dentro. Colaboremos con Dios. Colaboremos con Dios. Rendición, abandono, permanencia. Eso es despertar. Eso es levantarnos de los muertos. No estar atrapados en el mundo. Miren esto, Dios nos hizo libres de intentar cumplir la ley con nuestros esfuerzos, dándonos el Espíritu Santo, produciendo en nuestro interior el deleite por cumplir los mandamientos de Dios. Qué tremendo es esto, ¿no? Si hay algo de lo cual Dios nos hizo libres, es de intentar cumplir la ley con nuestros esfuerzos. De eso nos hizo libres. No nos hizo libres de la ley, nos hizo libres de querer cumplirla con nuestros esfuerzos. Porque la ley ahora está en nosotros, es Cristo en nosotros cumpliéndola. Cuando el Espíritu Santo está dentro, produce el querer como el hacer, produce estos nuevos deseos de deleitarnos en los mandamientos de Dios. Y ahora entendemos cuando David, en el Salmo 119, que va a salir ahí en pantalla, del versículo 104, dice: tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. Es tremendo. Dice, tus mandamientos. ¿Y dónde están los mandamientos? Dentro. Me dan entendimiento. Es decir, Cristo en nosotros cumpliendo nos da entendimiento, nos alumbra. Y dice, con razón detesto cada camino falso de la vida. Cuando la luz nos alumbra, cuando Cristo cumple sus mandamientos, automáticamente el producto es detestar todo lo que es falso, todo lo que no es el camino, todo lo que no es la vida. Y luego en el 111 dice, tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. ¿Cómo David podía decir esto? Bueno, era una sombra de lo que íbamos a experimentar ahora nosotros. Cuando el Espíritu Santo lo produce en nosotros es un deleite. Preocupémonos si el cumplir los mandamientos de Dios es una obligación moral y nos cuesta. Cuando decimos, me cuesta obedecer, me cuesta honrar, me cuesta amar, me cuesta gozarme, lo estás haciendo tú, amado. Lo estás haciendo tú. Pero cuando te rindes, cuando te abandonas y dejas que el Espíritu sea el que produzca el querer
como el hacer. Y Él hace la obra en nosotros, es un deleite, porque lo estás viendo. La única esperanza en la que nuestras almas pueden estar seguras, firmes, tranquilas y confiados es Cristo. Es la única esperanza, porque Cristo es la esperanza de gloria. Todo lo que Dios prometió se cumplió en su Hijo. No tenemos otra garantía más que el Espíritu Santo habitando en nosotros. ¿Qué más garantía queremos? No hay otra, ¿no? Y miren lo que dice Hebreos 6, del 19 al 20. Dice, tenemos como ancla del alma. Es decir, si hay algo en lo que nuestra alma se pueda afirmar, es en Cristo. En la esperanza de gloria, ¿no? Es en la confianza en que Él lo va a lograr en nosotros. Dice, una esperanza segura y firme, y que entra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Y miren esto tremendo, porque cuando Jesús murió, entró hasta el lugar santísimo, ¿no? Pero no entró hasta el lugar santísimo del templo físico, entró al lugar santísimo del cielo. Es decir, entró hasta la misma presencia de Dios. Y lo precioso de todo esto es que nosotros estamos dentro de Él. Es decir, que cuando el Señor Jesús murió y llegó ante la presencia misma del Padre y atravesó el velo y llegó hasta el lugar santísimo, nosotros estábamos dentro de Él. Y por eso dice, ahora nosotros tenemos acceso completo. Y podemos acercarnos a Él libre y confiadamente. Porque estamos en Cristo y Él atravesó el velo. Y tenemos acceso al lugar santísimo, sin hacer nada, por fe. En el templo del Antiguo Testamento había un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo, ¿no? Y solamente el sumo sacerdote podría entrar al lugar santísimo para ofrecer sacrificios y quitar los pecados del pueblo y del mismo. Y lo hacía solamente ¿cuánto? Una vez al año. Y lo hacía porque era necesario, ¿no?, que los pecados sean quitados, pero solamente los quitaba externamente, porque todavía había una naturaleza que permanecía. O sea, por más que los pecados eran quitados externamente, seguían pecando. Podían hacer acciones buenas, pero seguía siendo pecado. Querían intentar obedecer a Dios y querían intentar buscar a Dios, pero seguía siendo pecado, porque estaban en una naturaleza que era maldad, que era pecado. Y ahora, esto solamente era una sombra de lo que Jesús hizo. No en un templo físico, sino que Jesús entró en el templo celestial de Dios. Se presentó a sí mismo como la ofrenda agradable y como el único que podía limpiar y acabar de una vez por todas y para siempre con la naturaleza pecaminosa. Solamente Él lo pudo hacer. Y ahora hoy, gracias al sacrificio de Jesús, no tendremos que andar haciendo sacrificios o acciones o méritos que Él nos perdone y nos limpie, sino que todo eso ya fue consumado en su Hijo. Ya fue consumado, amados. Antes tratábamos de no pecar por el miedo a ser condenados e ir al infierno, ¿no? Pero hoy no deseamos pecar por el valor que le damos al sacrificio de Cristo. Porque entendimos el sacrificio de Cristo. Porque vimos el tesoro. Porque el Espíritu Santo está produciendo una transformación en nuestro interior, convenciéndonos de pecado constantemente y trasladándonos de los deseos pecaminosos de Adán a los deseos santos de Cristo. Y por eso dice, no nos ha dado un espíritu de temor. Y cuando dice temor se está refiriendo a la condenación. Porque no hacemos las cosas por miedo a que Él nos condene o a que Él nos mande al infierno. Eso no va a pasar, amados. No va a pasar. Y si ustedes quieren hacer de su vida lo que quieran, estando en Cristo, no lo van a poder hacer. Porque Cristo nos limita. Pablo dice, su amor me constriñe.
Me obliga a hacer cosas que yo no quiero hacer, pero lo termino haciendo. Porque estamos en Él, porque somos posesión suya. Y ahora, esto de avanzar es una cuestión de propósito, ¿no? No es una cuestión de si me salvo o si me pierdo. Es una cuestión de propósito. Porque claro, a veces vemos la vida eterna como en un futuro podré disfrutar de la vida eterna. No, Dios quiso que disfrutemos de su vida eterna ahora. Es una cuestión de propósito, ¿no? Es una cuestión de haber salvado todo lo que vivimos, de haber reconciliado todo lo que experimentamos. Qué horrible es vivir sin saber lo que tenemos dentro y usarlo, y tomarlo, y experimentarlo. Qué feo. Es como que nos dan un regalo y sabemos que está, ¿no? Pero nunca lo abrimos. El regalo está dentro. Mira lo que está a tu costado. El regalo está dentro tuyo. Ábrelo. Disfrútalo. Y que el Espíritu nos dé entendimiento que nos permita ver que el tesoro está dentro, que el regalo está dentro. Cuando el velo del templo se partió en dos, todo cambió. Se dio inicio al nuevo pacto, como lo llaman los apóstoles. A partir de ahí todo cambió. Y cuando los apóstoles hablan de esto del nuevo pacto, en realidad es la vuelta al pacto eterno que tiene Dios con su Hijo. Y ahora estamos en Él para volver a nuestra casa. Y miren, ahora vamos a implementar este gráfico precioso, ¿no? Porque ahora ya estamos ahí, estamos incluidos. La cruz nos traslada todo el tiempo del antiguo pacto al nuevo pacto. Y es tremendo porque a pesar de que estamos en el nuevo pacto, hemos sido incluidos en Cristo. Cuando seguimos viviendo bajo el antiguo pacto, como si Cristo no estuviera en nosotros, seguimos alargando la otra línea, ¿no? O sea, el antiguo pacto terminó acá, pero cuando yo quiero vivir como esto, ¿qué pasa? Sigo alargando el nuevo pacto, el antiguo pacto. Lo sigo alargando. ¿Y qué pasa cuando largo esta otra línea? Bueno, sufrimos sin gozo, nos desesperamos, nos deprimimos, nos quejamos y vivimos como si no supiéramos a dónde vamos. Vivimos con la mentalidad de condenación, ¿no? Y cuando digo vivimos como si no supiéramos a dónde vamos es porque cuando avanzamos por acá no hay meta, amados, no hay meta. Pero cuando estamos acá sí sabemos cuál es la meta: la casa, volver a la casa. Pero cuando permanecemos en Él también sufrimos, ¿no? Ahí está, no crean que he quitado, el sufrimiento está, pero ahora sufrimos con gozo. Porque cuando vivimos con el entendimiento de que estamos volviendo a nuestra casa, le quitamos importancia a lo que tengamos que atravesar porque estamos con la mirada fija en la meta. Esto es tremendo y lo compartía un amado hermano, ¿no? No sé si les pasa, pero a veces cuando uno está de viaje, ¿no? Y falta poco tiempo para que vuelvas a casa, uno quiere hacer todo lo posible por volver, ¿no? Lo más rápido. ¿Por qué? Porque sabe a dónde va. Porque entiende el valor de la casa. Ahora esto es tremendo, ¿no? Porque, claro, si mi casa es el último lugar al que quiero ir, obviamente jamás voy a hacer todo lo posible para llegar a la casa. Pero cuando la casa es un lugar perfecto, deseado, anhelado, no importa todo lo que tenga que pasar por llegar acá. Por eso Pablo dice: corro la carrera con gozo y miro adelante, solamente me fijo en la meta, solamente anhelo volver a la casa. Cuando mi mirada está fija, los sufrimientos pierden importancia, pierden valor. Es tremendo, ¿no? Y en el ejemplo natural es como, bueno, quiero volver a casa, imaginemos que el boleto se perdió. Perdí el vuelo. Lo atrasaron. Y uno dice, pero quiero volver a mi casa.
Estoy desesperado por volver a mi casa. Y bueno, ¿qué haces? Bueno, pagas lo que sea, no importa el costo, así sea lo más caro, el boleto más caro, lo pago porque quiero volver a mi casa. Bueno, en Cristo es lo mismo. Pero solamente podemos experimentarlo cuando estamos viendo la casa, cuando estamos viendo la meta, cuando deseamos volver al Padre. Apocalipsis 19, del 11 al 13. Porque esto es precioso. Dice, entonces vi el cielo abierto. Acá es la revelación de la persona de Cristo, le fue dada a Juan, ¿no? A veces vemos esto como algo futurista, ¿no? El Apocalipsis como algo futurista. Es la revelación de Cristo. Es la revelación de la persona. Dice, entonces vi el cielo abierto, es decir, sus ojos le fueron abiertos para ver una realidad eterna. Y dice, y hay aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba, ¿cómo? Fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Él lo hace. Él pelea nuestras batallas. Él es el fiel, Él es el verdadero. Y el 12 dice, esto es precioso. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Esto es tremendo. Porque mientras leía esto, el Señor me quebrantado de una manera tremenda, porque pude ver a Cristo. Está hablando de Él. No está hablando de alguien que va a venir en el futuro como si fuera algo místico. Está hablando de alguien que habita dentro de nosotros. Y dice, sus ojos eran como llamas de fuego. Es decir, que cuando le vemos fijamente, Él implanta en nosotros el deseo. Él implanta en nosotros la pasión. Él implanta en nosotros el anhelo de buscarlo. Pero yo de verdad espero que lo vean. Y el 13 dice, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Es Él, es Cristo, y Él está dentro de nosotros. Y Él enciende nuestros corazones con su pasión, con sus metas, con su propósito, con sus anhelos, con sus deseos. Él es el que nos despierta. Cuando le vemos, experimentamos el despertar de su pasión, sus deseos y su propósito. Él enciende nuestros corazones con sus deseos y anhelos. Él lo hace. Pero necesitamos verle. Pero ¿qué pasa? Cuando no lo vemos, no entiendo de qué me habla. No entiendo de qué experiencia. Tú dices que todo está en Cristo y Él es la plenitud, pero no lo puedes experimentar porque necesitas verlo. Porque necesitas que tus ojos sean abiertos a esta realidad tremenda. Necesitas ver sus ojos de fuego. Y luego en 1 de Pedro, del 2 al 8, con esto vamos cerrando. Es tremendo porque el nuevo pacto tiene algo característico. Y es que nos traslada a una vida corporativa. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y lo apunto con amarillo porque dice nación. No dice personas, dice nación. Y dice pueblo adquirido para posesión suya. ¿Y cuál es la misión del cuerpo? Anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el anunciar no es hablar de Cristo. El anunciar es expresar su persona. ¿Pero cómo lo hacemos? Corporativamente. 10. Dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo. O sea, miren, todo el Antiguo Testamento Dios estaba queriendo formar un pueblo, ¿no? Quería formar un pueblo, pero no podían hacerlo, porque Adán es individualista. Y dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Es decir,
El nuevo pacto nos traslada de lo individual a lo corporativo. Y miren este gráfico, ¿no? Para terminarlo. El nuevo pacto es la luz, es la esencia. Porque vemos, es corporativo y somos una nación santa en él. Pero ¿qué pasa? En el antiguo pacto, en Adán, solamente hay sombras. Solamente la gente se mueve individualmente. Y todo lo que Dios hacía era para un beneficio personal, ¿no? Bueno, Moisés hablaba con Dios, él se beneficiaba de la gloria, pero los demás no. Los profetas, Dios les hablaba solamente a ellos y ellos eran beneficiados. Pero hablaban y digamos que el pueblo no era beneficiado enteramente, sino que era personal. Y vemos cómo pasa con David y todos los personajes de la Biblia que en realidad representan a Cristo. ¿Y por qué era solamente con uno? Claro, era individual desde el ámbito humano, pero desde la visión espiritual era uno porque solamente en Cristo se podía cumplir todo. Pero el nuevo pacto no son un montón de personas intercambiando opiniones. Somos un montón de miembros dentro de un cuerpo. Y por eso que el único que le habla es a Cristo, es a su Hijo. Y todos nosotros estamos dentro de él. Ahora, en el antiguo pacto vemos que las intenciones de Dios siempre fueron formar una nación. Sin embargo, las personas seguían comportándose individualmente porque era su naturaleza. O sea, hay que identificar que cuando somos individualistas, es Adán. Es la carne, amados. No hay Cristo. No hay nada de Cristo ahí. En el individualismo. No hay nada de Cristo. Y tenemos que reconocerlo. El nuevo pacto nos dio acceso a una vida corporativa. O sea, miren esto. Nos hizo libres del individualismo. Para pasarnos a un cuerpo, para incluirnos dentro de él. Y nos dio acceso a una vida corporativa. A partir de la llegada del Espíritu Santo, ya no vamos a ver personas teniendo experiencias personales con Dios. No lo van a ver. Sino que toda experiencia está vinculada al cuerpo de Cristo, su iglesia. No van a ver a Pablo buscando a Dios a solas, ¿no? Y esperando que Él le revele para traerlo a los amados. Era en cuerpo, era en iglesia, era en comunidad. Cuando leemos en las Escrituras la forma en la que Jesús oraba, lo tomamos como un ejemplo para seguir buscando a solas al Señor. Esto es tremendo, va a doler, pero es necesario. Cuando leemos en las Escrituras la forma en la que Jesús oraba, lo tomamos como un ejemplo para seguir buscando a solas al Señor. Cada uno de forma individual, cada uno teniendo intimidad con Él para que le hable y le revele a su persona. Estas situaciones solamente eran una sombra de lo que habría de pasar. Hasta ese momento solamente había uno que agradaba al Padre y que podía tener libre acceso para escuchar su voz, el Hijo. Pero ahora nosotros hemos sido incluidos en su cuerpo y somos uno. Es decir, que todo lo que experimentamos de Dios a través de Cristo es corporativo. Porque compartimos una misma vida. El entendimiento es corporativo. El sufrimiento es corporativo. La consolación es corporativa. La revelación es corporativa. El ajuste es corporativo. No hay experiencias personales con Dios. Son experiencias en comunidad, en cuerpo. Cuando no experimentamos lo mismo que los demás miembros del cuerpo, es una gran oportunidad para preguntarnos en dónde estamos permaneciendo. Cada vez que insistimos en tener experiencias personales con Dios, le damos de comer a Adán, lleno de individualismo y sensación de miembro ungido o especial. Lo vuelvo a decir. Cada vez que insistimos, porque lo estamos escuchando, porque el Espíritu ya nos habló, pero cada vez que insistimos en tener experiencias personales con Dios, le damos de comer a Adán, lleno de individualismo y sensación de miembro ungido o especial. Solo a mí me habla, ¿no? Yo estoy a solas con el Señor, yo entro en intimidad con el Señor y Él me habla y Él me revela, ¿no? Y lo que ustedes les muestran no es tanto así, sino que a mí me habla otra cosa. Bueno, ocúpate, ¿no? Si lo que en el cuerpo se está diciendo es distinto a lo que Dios te revela en tu intimidad, preocúpate. Y fíjate dónde estás. Miren esto, no fuimos llamados a experimentar a Cristo de forma individual, sino en comunidad.
como la iglesia de Hechos. Si uno lee la iglesia de Hechos, todos los días compartían. Todos los días. La escritura lo dice. Todos los días. No había ni un solo día que no querían dejar de compartir. Y dice, y unánimes compartían el pan, y leían, y escuchaban, porque compartían una misma vida en todo lo que hacían. No solo se dedicaban en la iglesia de Hechos a orar y a leer las escrituras, sino a tener tiempos para conversar, para soportarse, llevar las cargas los unos de los otros, compartir sufrimientos y alegrías. Esa es la imagen de la iglesia. ¿Qué momento se distorsionó y creíamos que cada uno hacía su vida de lo que quería y listo, ¿no? Bueno, con que yo esté bien es suficiente. En cuanto nuestra mente natural nos siga atrapada en una realidad individual y aislada del cuerpo, seguiremos experimentando una realidad completamente distinta a lo que se refleja en las Escrituras. Y ahora la pregunta, ¿todavía no estamos experimentando eso? Hay algo que nos falta ver para experimentarlo, ¿no? Nos falta experimentar lo mismo que experimentaba la iglesia de Hechos, que era lo primero que llegó, ¿no? Cuando el Espíritu Santo descendió, fue la expresión más genuina de iglesia. Pero ¿en qué momento esto se convirtió en solamente escritura y llenarnos de conocimiento y sintiéndonos bien con nosotros mismos? ¿En qué momento? No nos perdamos el crecimiento que solo se da en el cuerpo. Hay que tenerlo claro. El crecimiento solo se da en el cuerpo, porque la vida está en el cuerpo. No dejemos que Satanás nos engañe pensando que podemos avanzar solos. Cuando crees que puedes avanzar solo, preocúpate. Preocúpate. Tal vez antes pensábamos que al estar en Cristo ya no necesitamos de otros, ¿no? Porque Él es nuestra plenitud. Y teníamos expresiones de Adán como, bueno, es su vida del hermano, ¿no? Es su problema. Cada uno preocúpese de sus propios problemas, que yo me encargo de los míos. O no me interesa lo que pase con otros, yo avanzo. O yo vengo, cumplo y me voy. Es Adán. Es Adán. Y es necesario identificarlo. ¿Cuántos de aquí conocemos las aflicciones de otros y acompañamos y consolamos? ¿Cuántos de aquí conocemos las aflicciones de otros, los sufrimientos de otros y acompañamos y consolamos? ¿Cuántos? Porque si no, solamente es un lugar para llenarnos de conocimiento y, bueno, cada uno a sus casas y cada uno a sus problemas. Pero si somos uno, tus sufrimientos son mis sufrimientos. El sufrimiento es corporativo, el gozo es corporativo, el entendimiento es corporativo, la revelación es corporativa. Luz de las Escrituras dice, la plenitud está en su cuerpo. Y luego Dios dice que habita en la alabanza de su pueblo. Y luego Jesús nos dice, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces hay algo que aún no estamos viendo. Y yo deseo que el Espíritu nos despierte este sentido de comunidad, esta necesidad de estar en comunidad, de pertenecer al cuerpo. Esto no es un salón donde venimos a aprender acerca de alguien, anotar, llenarnos de conocimientos, sentirnos bien e irnos a nuestras casas como si nada hubiera pasado. O donde hay un profesor que dicta clases y los demás escuchan y se acabó, ¿no? No es eso. Somos una familia que compartimos una misma vida, una misma visión, que buscamos un mismo objetivo, que estamos viendo a la misma persona y nos esforzamos en la gracia para que Cristo sea formado en nosotros. Que familia no sea un concepto, sea una experiencia. Necesitamos que el Espíritu nos saque del concepto de familia y nos traslade la experiencia de iglesia, de comunidad, de cuerpo. Es necesario compartir más, es necesario tener reuniones para orar o simplemente para cantar salmos espirituales, porque la Escritura dice, cuando estén tristes, canten. No dice cuando estén tristes pónganse a leer las Escrituras y a llenarse de conocimiento, dice canten salmos.
Hay cosas que yo a veces me pregunto, y cuando el Espíritu nos va llevando a esto y leemos las Escrituras y el diseño de la iglesia, digo, ¿qué nos está pasando? Hay cosas que necesitamos reformar, hay cosas que necesitamos ajustar, porque es una vida, no es un salón de clases. Probablemente es una llamada de atención para todos, ¿no? Para todos, porque somos un cuerpo. Y tenemos que poner de nuestra parte en Cristo, ¿no? En la gracia, para que esto funcione. Hay momentos en donde no necesitamos que alguien nos recite versículos bíblicos, sino que simplemente acompañe, escuche y consuele con expresión de amor. Nos hemos vuelto muy doctos de la palabra, ¿no? Creemos que con soltar una escritura es suficiente. No, amados, es una vida, es una persona. ¿Y cómo se transmite a una persona? ¿Cómo impartimos vida? Con demostración, con expresión, con hechos. No solamente con versículos bíblicos. Por supuesto que pueden ayudar, pero la expresión de Cristo es una experiencia en el interior. Está permitido llorar y reír. No es un pecado. A veces en algunas congregaciones se dice, no puedes llorar. No puedes llorar, no puedes reírte, no puedes afligirte, porque está perfecto. Por supuesto que en Cristo tenemos la plenitud, pero también podemos llorar, ¿no? Porque en 1 Corintios Pablo dice, y lloren con el que llora, y alégrense con el que se alegra, y rían con el que ríe. ¿Cómo es eso? Porque somos uno, ¿no? Porque somos uno. O sea, claro, si fuéramos miembros individuales, tal vez una persona podría llorar, podría decir que es un problema, ¿no? Pero como somos uno, si ese llora, todos lloramos. Y no en el sentido emocional de que ahora todos nos deprimimos, sino que podemos entender el proceso del hermano y consolar. Con Cristo que nos invita, ¿no? Y por último yo ponía acá, es momento de comprometernos, de ser sinceros con lo que estamos sintiendo y con lo que estamos viviendo. Y si alguien expresa que no sea Cristo, no juzgue, no critique, sino ayude en el único enemigo que tenemos en común, la carne. Porque ahora podemos salir de acá todos contentos y felices y como una familia, pero mañana la carne vuelve a darnos pensamientos de que no, tú puedes solo. No necesitas congregar, no necesitas estar en comunidad, no necesitas de los hermanos porque tú en tu intimidad puedes solo. La carne siempre va a hablar, hermanos. Y es necesario que el Espíritu nos abra los ojos para ver la realidad corporativa de Cristo. Vivimos en el nuevo pacto, ya no en el antiguo. No hay especiales, no hay ungidos, no hay miembros que puedan apartarse del cuerpo y esperar la revelación de Dios. Solamente Dios nos ha hablado, Hijo, de su Hijo. Pero bueno, es necesario que podamos colaborar con ello, ¿no? Vamos a colaborar con ello. Amén. Sabemos que el Espíritu lo va a lograr en nosotros. Solamente nos pide permanecer, estar ahí. Y estamos empezando a vislumbrar pequeñas cosas, ¿no? En esta última semana dejamos por un momento las Escrituras y con una pregunta preciosa de ¿cómo estamos? La expresión de vida se manifiesta. La expresión de vida se manifiesta, ¿no? Solamente es un vistazo del cuerpo, porque ya seguramente les van a compartir después. Hay una temporada que el Señor está preparando, ¿no? Pero es necesario que nuestra identidad corporativa, nuestro entendimiento corporativo se afiance, porque si avanzamos solos en esta temporada, vamos a sufrir sin gozo. Vamos a sufrir sin gozo, ¿no? Y cuentan con todos. Contamos unos con los otros. No con las personas, sino con el Cristo que nos habita dentro, ¿no? Y lo hablábamos con los chicos la semana pasada. A veces decimos, no, yo no necesito amigos, ¿no? Porque Cristo es mi mejor amigo. Por supuesto que es tu mejor amigo, pero Cristo también está en tu hermano. Por lo tanto, Él puede expresar al verdadero amigo. A veces es como que las experiencias con Dios solamente es con Él, ¿no? Pero es acá. ¿Cómo honro a Dios? Honrando al hermano. ¿Cómo obedezco a Dios? Obedeciendo al líder de la casa. ¿Cómo amo a Dios? Cuando amo a mi familia. Pero claro,
Nuestra mente individual nos dice, yo solamente amo a Dios. Pero la mente de Cristo es, ama y automáticamente estás amando a Dios. Porque es una expresión de amor, ¿no? Pero bueno, es un tema precioso. Seguramente vamos a poder compartir mucho más porque solamente es el principio de esto, ¿no? He deseado hacer este gráfico para que ustedes puedan tener una idea más o menos del pacto, pero luego vamos a hablar de cómo esto se traslada a la vida práctica, ¿no? Cómo es que nos va trasladando del antiguo pacto y hay cosas que todavía seguimos haciendo que es del antiguo pacto y que necesitamos pasar al nuevo. Necesitamos disfrutar de esta vida corporativa, ¿no? Pero el Espíritu lo va a lograr en nosotros. Cerramos nuestros ojos, le damos gracias al Padre por este tiempo.